Tuvimos un espectáculo, yo creo que, no exagero si digo sin precedentes, no, sinceramente no recuerdo una pelea de dos presidentes con las cámaras. Decíamos, estas cosas uno las ha visto, te comentan. ¿Por qué? Porque hubo alguien presente, un asesor, hasta un mozo que termina transmitiendo la pelea que hubo, las cosas que se dijeron. Lo que sinceramente nunca lo vimos fue grabado en vivo y en directo. O sea, saliendo en vivo una pelea entre dos presidentes como pasó acá. Y sobre todo una pelea tan absurda donde, bueno, uno depende absolutamente del otro, está ahí gracias no al otro, pero el país del otro, y parece desconocer ese hecho. Esto tiene, primero vamos a hacer un análisis de lo que pasó, y después vamos a tratar de ver por qué pasó eso, qué es lo que subyace detrás, porque acá lo que estamos viendo, anticipo una conclusión, es literalmente la fractura de Occidente. Occidente ante nuestros ojos se está partiendo. Por eso trae tantos problemas, por ejemplo, en los políticos locales, que no terminan de entender ahora de qué lado se posicionan, porque antes era fácil, estábamos a favor de Estados Unidos, a favor del globalismo, a favor de la Unión Europea, era todo lo mismo, pero ahora no es todo lo mismo. No solo no es todo lo mismo, que se están matando entre ellos. Zelensky quedó en el medio de un juego que va a pagar muy caro. Nosotros cuando comenzó esta guerra dijimos en algún momento, esto termina con la cabeza de Zelensky. Porque es muy simple, alguien tiene que pagar el costo. ¿Quién es el responsable? Bueno, va a ser Zelensky. Uno va a ser Zelensky. Vamos a ver qué más. Porque parece que Trump tiene ganas Trump tiene ganas, perdón, me pica la nariz. Trump tiene ganas de que sea más las cabezas que rueden. Y ahí creo que es donde está el problema, ¿no? Cositas como lo que decíamos la otra vez, con la amenaza de publicar las cosas que hay, no sé, por ejemplo, con la isla de Epstein, implica que mucha gente tiene que ir presa. Ya ni siquiera es que van a perder una cuota de poder, van a terminar presos. Y eso, bueno, ha desatado un grado de histeria que se reflejó en esto, ¿no? La cosa venía media, como decimos en la Argentina, empiojada, o sea, ya venía complicada por el famoso acuerdo de las tierras raras que quería Ucrania, que primero Zelensky lo puso arriba de la mesa en otoño del año pasado, y que Trump ahora lo tomó como propio. Ok, queremos los 500.000 millones de dólares en tierras raras, o sea, no tienen dólares para pagarlo, no hay problema, nos pagan con tierras raras. Vieja práctica estadounidense, británica, bueno, no van a ser los únicos que lo hacen, ni el primero ni el último, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera vamos a terminar haciendo nosotros en la Argentina si no nos despertamos? Bueno, no tienen con qué pagar, a ver qué tienen ustedes que nos pueden dar a cambio. Eso es lo que va a terminar pasando si no te pones las pilas. Es un ejemplo Ucrania de lo que puede pasar mañana en la Argentina, tranquilamente, porque es un país que ahora va a ser descuartizado y cada uno se va a quedar con su botín, algunos más que otros, están peleando por el botín básicamente. En las últimas semanas había habido una serie de idas y vueltas. Finalmente parece que el gobierno había revisado el acuerdo, había dicho que sí, se acuerdan, el parlamento ucraniano le había dado luz verde a Zelensky para que pueda negociar con Estados Unidos. Y todos, a veces yo creo que sectores de analistas que no terminan de comprender el fondo de la historia, daban por un hecho que se iba a firmar un acuerdo, que Zelensky iba a venir a agachar la cabeza. Pero lo que no estaban teniendo en cuenta es que Zelensky representa otro modelo que se resiste a morir y que todavía es poderoso, tan poderoso que Zelensky no puede dar marcha atrás, aunque seguramente le va la vida en ello, y le va la vida física, literalmente, no en forma simbólica. Zelensky no va a sobrevivir este juego, es cuestión de tiempo, tiene demasiados... Por otro lado, después esto como que quedó en el tiempo, ¿no? Eh, Trump afirmó
en la charla que tuvo con Zelensky, si no hubieran tenido nuestro equipo militar, hubiesen terminado en 2 semanas esta guerra. Bueno, ¿cuántas veces discutimos con los NAFOS y demás fanáticos de la OTAN que decían que es un papelón, que Rusia finalmente, con un país de tercera línea como Ucrania, no puede, que esto tendría que haberse resuelto en 2 días? Bueno, se nos acaba de decir el presidente de Estados Unidos. ¿Qué más quieren saber? O sea, Rusia no peleó contra Ucrania, peleó contra la OTAN. Y se lo está diciendo Estados Unidos. Gracias a lo que nosotros dimos, esto todavía se mantiene. Y se mantiene, evidentemente, con un retroceso de las fuerzas ucranianas, con el desmoronamiento de los frentes ucranianos, ¿no? Y ya fíjense que ni se está hablando de la guerra. Todo esto está tapando, obturando la atención mediática sobre el campo de batalla, pero los avances de Rusia son cada vez más rápidos y cada vez más contundentes. Se está derrumbando Ucrania y precisamente esta pelea con Estados Unidos no va a ser un espaldarazo justamente. Trump terminó esta historia diciendo en Truth Social, la red de ellos, que Zelensky no está preparado para la paz. Va a ser muy difícil hacer negocios así. Previamente había dicho, tuvimos una reunión muy significativa hoy en la Casa Blanca, se aprendió mucho, y nunca debería tenerse una conversación bajo tanto fuego y presión. Es sorprendente lo que surge a través de la emoción y he determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. Yo no quiero ventajas, quiero paz. Él le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada oficina oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz. O sea, lo echó básicamente Trump a Zelensky, y dijo muchas verdades, ¿no? Zelensky no quiere la paz, cosa que lo sabíamos. Rusia desde el primer momento siempre dijo, y ahora se va a entender tal vez por qué Putin desde el primer momento siempre dijo que Rusia estaba dispuesta a hablar de paz. Siempre, desde el inicio de esto, de esta confrontación, dijo eso. Nunca dijo que Rusia no iba a negociar. Siempre aclaró, bueno, hay que ver los términos. Muchos lo tildaron de débil, de equivocarse en la política, por eso. Bueno, Putin lo hacía porque después se llega a esta instancia en la que quedó atrapado Zelensky. Él no es partidario de la paz, nunca dijo que estaba a favor de la paz y ahora empieza a pagar las consecuencias de esa historia. Y eso es lo que le echa en cara a Trump, que además le recuerda que sin las armas estadounidenses esto no iba ni para atrás ni para adelante. Finalmente se le pidió a Zelensky que abandone la Casa Blanca anticipadamente, dado que Estados Unidos estaba siendo ofendido. Se pusieron a gritar literalmente en la conferencia. No pusimos el video porque es muy largo, lleva mucho tiempo y aparte está por todos lados. Mírenlo después tranquilo y van a ver que es un espectáculo. Los que no lo vieron, es insólito. O sea, gritarse como se estaban gritando es una cosa... Yo no me imagino a Putin y a Xi Jinping haciendo eso, aunque después vayan a una guerra y sean tan crueles o no. Sé que no tiene nada que ver esto, pero hace falta a veces cierta capacidad para manejar las situaciones. Ninguno de los dos la tuvo, eso también es cierto. Sin firmar un acuerdo que otorgue a Estados Unidos derechos sobre los recursos naturales, ni celebrar la conferencia de prensa conjunta planificada, la reunión entre Zelensky, Trump y J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, degeneró básicamente en una confrontación en la cual Trump acusó de ingratitud a Zelensky y de falta de voluntad para negociar el conflicto en Ucrania, cosa que uno hubiese entendido que se haga en privado, pero con todas las cámaras grabando y poniendo en internet para que millones de personas vean lo que estaba pasando, realmente fue fuerte. Trump en un momento le dijo, o hacemos un trato o nos vamos, y si nos vamos, peleamos. No creo que eso sea agradable. Trump
arrancó la charla hablando de sus excelentes contactos con Vladimir Putin, lo cual por supuesto a Zelensky no le ha caído demasiado en gracia y de entrada le marcó los límites. O sea, le empezó diciendo, mira que yo soy amigo de Putin. ¿Se acuerdan cuando nos decían, no, porque Putin prefiere a Biden, porque no es cierto? Bueno, esta es la realidad. Lo que pasa es que Putin no podía abiertamente mostrarse favorable a Trump porque eso le iba a traer problemas a Trump en su propio país. Entonces, Putin no se metió, por lo menos públicamente. Pero es obvio que a la política de Putin le iba a convenir la presencia de Trump, porque la presencia de Trump llevaba esta posibilidad de negociar la paz. Si hubiese sido Kamala Harris quien estaba en el poder, hoy estaríamos a punto de comenzar la guerra, si no ya hubiese comenzado la guerra nuclear. Porque una guerra entre Estados Unidos y Rusia no va a pasar mucho tiempo hasta que derive en un intercambio nuclear. Cuando empezaron a discutir los negociadores de los dos bandos los parámetros sobre un futuro acuerdo, es que Zelensky empezó a plantear que nunca va a aceptar un alto el fuego porque Rusia lo va a violar. Y ahí es donde cerró las puertas de la discusión con Trump. Porque de última podía haber hecho lo mismo que hace cualquier presidente cuando quiere decir, sí, vamos a negociar. El Topal lo hace Israel constantemente. Reclaman, proclaman, llegan y hacen lo contrario. Pero Zelensky no, optó por frontalmente desafiarlo a Trump delante de la prensa. Yo no sé quién le hizo una celada a quién. Si Trump preparó esto como una puesta en escena para que se vea realmente lo que es Zelensky y desarticular a la prensa, si Zelensky decidió que era el momento de confrontar abiertamente para forzar a algunos aliados timoratos a que se vuelquen de su lado, no sé bien quién fue el que tendió esto, o simplemente fue una reunión que se escapó de las manos. Resulta muy raro que dos presidentes se junten cuando no tienen un mínimo de acuerdo. ¿Por qué Putin y Trump todavía no se juntaron? Porque el día que se junten, se van a abrazar, se van a decir que siempre se quisieron, que son dos pueblos hermanos, y van a firmar el acuerdo. La pelea previa la hacen sus segundas líneas. Ahora se está discutiendo cada paso del acuerdo, con idas, vueltas, con desplantes, con amenazas, pero todo eso se hace a puertas cerradas, no se hace públicamente así. Los presidentes se conservan lo más intactos posibles cuando se muestran. Bueno, el estilo de Trump es diferente, pero choca con el estilo de Zelensky, que también no es un estilo tradicional. Y lo que más lo saca, me parece, a Trump, es la falta de voluntad de Zelensky, que no le dio la más mínima posibilidad de discutir y fue caldeando la charla hasta el punto que se transformó en una discusión abierta. La primera mitad de la charla fue más o menos tranquila, donde conversaron, donde de alguna manera Trump intentaba encuadrarlo a Zelensky para que comprenda la situación que tenía. Pero la cosa fue escalando ante la negativa de Zelensky y en un momento Trump le dice, te dimos 305, se lo repitió varias veces aparte, te dimos 350 mil millones de dólares, ahora estás en una situación difícil, no tenés ninguna carta fuerte en tu mano, queremos salvar tu país y detener la guerra. No podés decir no quiero detener la guerra. Sin nosotros no tenés cartas fuertes en tu mano. Se lo dijo a los gritos Trump, ¿no? Por eso digo, no veo antecedentes y lo acorraló públicamente a que Zelensky se muestre contrario a cualquier tipo de acuerdo. Y públicamente le dijo, dependés de nosotros y nosotros te decimos que ya basta, que ya es suficiente. Trump además agregó que sin las armas estadounidenses el conflicto hubiese terminado, como decíamos, casi inmediatamente, ¿no? Y Zelensky no tuvo mejor idea que responder que eso mismo era lo que había escuchado los últimos 3 días, creo que dijo, de Vladimir Putin. Y ya no es la primera vez. Venía insistiendo con la idea de que Donald Trump se estaba dejando engañar por Putin, por Rusia.
Y esto lo vienen repitiendo a coro muchos líderes europeos, que Estados Unidos se está dejando engañar. Todavía no habían llegado al punto de desafiar abiertamente a Estados Unidos. Le decían como, bueno, entendemos tus buenas intenciones, pero te están engañando. Trump le dijo a Zelensky que estaba jugando con la vida de millones de personas y que estaba llevando al mundo a correr el riesgo de una verdadera guerra nuclear. Y que además Estados Unidos estaba obligado a satisfacer todos los deseos de Kiev. Y le dijo, no podés decirnos dame esto, dame aquello, y que siempre haya que obedecer. Que se acuerdan que muchas veces hemos dicho, pero ¿quién es Zelensky que le ordena a todo el mundo lo que tiene que hacer? Va y dice, quiero estos tanques, quiero estos aviones, quiero este sistema antiaéreo, y hay que salir corriendo y dárselo porque Zelensky quiere eso, porque Ucrania lo pide, y no lo pide, lo exige. Y si alguien dudaba, acuérdense la presión que ejercieron con Scholz, el primer ministro, el canciller alemán, donde literalmente lo apretaron porque Scholz no quería mandar tropas, no quería mandar primero los Leopard, y finalmente lo presionaron para que lo haga. Pero bueno, ahí tenía el apoyo de Biden para poder hacer eso. Y uno decía, bueno, mucha gente decía, quien está detrás de esto es Estados Unidos. Se acuerdan que nosotros siempre decíamos, Estados Unidos y el I es el Reino Unido, y es el globalismo. El globalismo conducía a Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos estaba atrás de eso, pero además había otro jugador que era el Reino Unido. ¿Cuántas veces contamos la historia de Boris Johnson viajando a Ucrania para recalentar la guerra, para evitar que se firme el acuerdo de paz? Los británicos, indudablemente, desde el primer momento están atrás de esta historia. Estados Unidos estamos viendo cada vez más, el grandote con pocas luces que se ha empujado a un conflicto sin entender bien por qué. Y que ahora está abriendo los ojos y diciendo, pero yo qué hago peleándome acá con los rusos, con un problema muy serio económico, pero también militar. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Me van a dar tierras raras? Y Zelensky le dice no. Entonces, todo eso desbordó la paciencia, por lo visto, de Estados Unidos. Esta es una hipótesis. La otra hipótesis es que directamente Trump quiere salir de la guerra y está buscando excusas. Primero pidió $500 mil millones en tierra, sabiendo que, según se dice, eso está comprometido para el Reino Unido y que Zelensky no se lo iba a dar. De hecho, Zelensky dijo que sí, el Parlamento dijo que sí, pero últimamente se tiraron para atrás. Esa puede ser una parte. Lo mismo que ahora esta misma pelea, exponer a Zelensky delante de todo el mundo, obligarlo básicamente a aceptar públicamente los términos que le está proponiendo Rusia, que es no entrar en la OTAN y demás, y que Zelensky los acepte públicamente, lo cual le va a complicar la vida también cuando vuelva a Kiev y cuando tenga que explicarle a sus socios europeos. De esa manera forzar la negativa de Zelensky y simplemente Estados Unidos decir, bueno, yo hice lo que pude, yo les ofrecí todo, este hombre está loco, no acepta, me quedo yo con mis cosas, llevamos las tropas de Estados Unidos de vuelta para sus bases, salimos del conflicto de Ucrania, y ustedes europeos que tienen muchas ganas de pelear con Rusia, ahí lo tienen, vayan adelante, porque Trump no les está diciendo que no peleen. Trump le está diciendo, nosotros nos vamos, ustedes hagan lo que quieran. O sea, que Europa, que quiere la guerra, te garantice la seguridad con Rusia. Del otro lado está Putin esperando. Imagínense qué está diciendo Putin, ¿no? Si toda la OTAN, con el apoyo de Estados Unidos, está recibiendo una verdadera paliza en Ucrania, imagínense cuando Estados Unidos se vaya, deje de financiar la guerra y deje de enviar equipos y municiones, cosa que la Unión Europea con sus aliados no está en condiciones de hacer. La OTAN es Estados Unidos con ayuda europea. Sin Estados Unidos no queda nada. Y encima ni siquiera hay unanimidad entre los europeos sobre qué hacer, lo cual es el peor de los mundos. Vance también andaba medio enojado en la historia, también lo vimos tener una actitud protagonista, bastante más que lo que suelen tener los vicepresidentes, que nunca se les escucha la voz. En este caso, Vance está teniendo muchas acciones de protagonismo.
Y Vance en un momento le dijo que ya no puede reclutar gente para el ejército y que tampoco tiene derecho a criticar a la administración de Estados Unidos. Y finalmente terminó esto con un ultimátum de Trump. O firmamos el acuerdo o usted se retira de él, o Trump o Zelensky se retira de él, ya que no tiene esa posición fuerte que decíamos, deberías estar agradecido de que te ayudo, pero encima vos no lo haces. O sea, nosotros encima que te ayudamos, ni siquiera nos agradeces la ayuda. Y eso es malo. Y después terminó diciendo, antes de abandonar la sala, tus problemas empiezan ahora mismo. Como en una película. Y sí, en realidad los problemas ya habían empezado, pero se salieron de control ahora. Porque ¿quién va a sostener esta guerra contra Rusia? Y el problema es que, contrario a lo que venían diciendo muchos medios globalistas, Financial Times y demás, ¿no?, que siempre empujaron una idea de Trump se va a poner al lado de Zelensky, Trump va a traicionar a Putin. Fíjense que siempre, por eso yo digo que hay mucha acción psicológica en esta cuestión. A pesar de todo eso, Trump, por lo que estamos viendo, le ha dicho a Putin, bueno, yo los llamo a todos a negociar, guay del que me diga que no. Y Putin, que más vivo, le dijo, no, nosotros nos sentamos a negociar, vamos a ver, bueno, nuestras exigencias, cuáles van a ser, pero no le dijo que no frontalmente, no lo desafió, y aparte tiene otro peso, tiene otras espaldas. Y Zelensky lo desafió públicamente. Bueno, ¿cuál sería el resultado natural? ¿Qué es lo que uno empieza a deducir, a ver atrás de esto? Que Trump le debe haber dicho a Putin, yo voy y se lo propongo a Zelensky, si este no acepta, yo me voy y vos te arreglás con él. Yo no lo defiendo más. Esto es básicamente lo que está pasando. Estados Unidos se está retirando del tablero de Europa Oriental. Y vamos a ver hasta dónde llega el retiro. Porque esto encaja en el modelo que quiere desarrollar Trump. El modelo de un Estado aislacionista y esa historia que siempre hablamos. Y esto choca de frente con el modelo globalista que está jugando sus fichas a generarle conflictos a Estados Unidos con Trump, ¿no? Al Estados Unidos de Trump, para no dejarlo a Trump poder concretar ese plan que tiene. China sigue en silencio, observando, diciendo, bueno, si ustedes nos ponen aranceles, nosotros le ponemos aranceles. A Trump eso no le importa demasiado. Él ya habló de aranceles contra aranceles. Él quiere lo que se titula una guerra económica, que tal vez se podía plantear de otra manera, no como una guerra económica, sino como un mundo regulado, donde cada país regula los flujos comerciales, qué entra, qué sale y a qué precio. Ese es el modelo que está proponiendo Trump. No que está proponiendo, que está imponiendo Trump. Y a China sí, a China le conviene más otro modelo, porque era victoriosa en el modelo globalista, seguro. El problema es que China se puede adaptar al otro modelo. Porque de hecho China nunca fue globalista. ¿Qué define ser globalista? No es solo tener extensión global, es tener corporaciones que toman decisiones. China tiene un Estado que toma decisiones, y tiene un partido comunista, tiene una estructura de poder interna distinta que no la hace globalista. La hace apta para convertir en el plano globalista, pero no es globalista. Ese es el error, bueno, de algunos políticos argentinos cuando califican la situación de China, Rusia y Estados Unidos. China no es globalista, porque el globalista lo define la corporación privada, el aplastar los estados, el ponerlos en un papel secundario, el subordinarlos a organizaciones internacionales. China no, China es China y juega adentro, como juega en la ONU, como participa de la OMS, a veces tiene mejores cartas, a veces tiene peores cartas, juega con las reglas de juego que le pone a Occidente. ¿Por qué? Porque China dice, no es el momento de confrontar con Occidente, no necesito confrontar ahora. Yo crezco, Occidente cae. Vemos las últimas décadas, el crecimiento de China siempre es superior al de Occidente. ¿Por qué voy a salir del juego que me conviene? Entonces, lo que termina pasando acá es que se empieza a quebrar Occidente por dentro en función de estas dos corrientes que se enfrentan, mientras, como le decíamos, China se reserva, sigue fortaleciendo su ejército,
duplica su arsenal nuclear, sigue fortaleciendo su estructura económica y se prepara para el choque. Si es militar, bien, y si es comercial, también. Ellos, por supuesto, van a preferir el comercial y preferirían no chocar tampoco. Dividirse el mundo en zonas de influencia. No puedo vender en Estados Unidos, no vendo en Estados Unidos. Mientras vos me respetes determinadas condiciones, no hay problema. Una de las líneas rojas es Taiwán. Si ustedes prestan atención, las declaraciones de Trump, las últimas, los últimos meses de Trump, y que siguió manteniendo desde que es presidente, siempre ha sido muy cortés con China y con el gobierno chino. O sea, es un adversario, es un enemigo con el cual yo combato, pero con reglas de cortesía. Muy diferente a lo que hace con europeos o lo que hace con el propio Zelensky. Y no es solo porque China sea más fuerte, porque respeta a China. Y porque yo creo que no quiere confrontar Trump con China. Lo que quiere es que China no se le meta en Estados Unidos, no se le meta en determinadas áreas. Eso sí. Y eso es lo que está negociando. ¿Cuántas son las áreas de influencia de cada uno? Esa es la discusión, sin llegar a una ruptura, a una guerra. Ese es el modelo que intenta Trump, que es radicalmente diferente al modelo que tiene el globalismo, que también quería confrontar con China, pero en forma militar. El globalismo con Obama redirigía los esfuerzos militares para golpear a China, potenciaba la insurrección de Vietnam y demás, de Taiwán y demás. Zelensky, volviendo al asunto de la reunión, Zelensky cuando se fue puso en sus redes sociales: gracias a Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita, gracias POTUS, la denominación del presidente, gracias al Congreso y gracias al pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para lograrlo. O sea, como que trató de minimizar el incidente. Evidentemente, alguien debe haber dicho: estamos muy mal parados, tratemos de bajar los decibeles, pero dudo que Trump cambie de posición, porque es una posición que ya venía manteniendo, que no solo le irrita en lo personal lo que hizo Zelensky, sino que además él tiene un proyecto que quiere llevar a cabo. Y ese proyecto tiene determinadas características que son irreconciliables con algunas de las posturas de quienes defienden a Zelensky. Por lo tanto, Zelensky en realidad, como decía al principio, queda atrapado en un juego de terceros. Es un peón de terceros, no mucho más que eso. A todo esto, ¿qué dijeron los rusos de esta cuestión? Bueno, la primera que se expresó fue María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, diciendo que la mayor mentira de Zelensky, de todas sus mentiras, fue su afirmación de que la reunión en la reunión en la Casa Blanca fue que el régimen de Kiev se quedó solo en el 2022 sin apoyo. Y tiene razón Zaharova. Todo el mundo sabe que Ucrania recibió un apoyo de casi un centenar de países. Fue toda Europa, fue Estados Unidos, fue Canadá, fue Japón, fue Corea, fue Australia, fueron varios países de Medio Oriente, fue Israel, fueron muchos los países que apoyaron a Ucrania, contra un puñado que apoyaron a Rusia. Está bien, muchos lo apoyaban probablemente sin decirlo en voz alta, pero abiertamente a Rusia que lo apoyó: Corea del Norte, Irán, con algunas reservas, y aparentemente China sin hacerlo en voz alta, India sin hacerlo en voz alta. Claro, había un problema de calidad contra cantidad, ¿no? Eso también es cierto. El hecho de que Trump y Vance se abstuvieran de golpear a este canalla es un milagro de moderación, dijo Zaharova en un rapto tal vez impropio de ella. No suele expresarse de esa manera. Bueno, esta vez fue un poquitito más allá de lo habitual. Mientras que Dmitry Medvedev, este sí es picante en serio, ha calificado lo sucedido entre Trump y Zelensky como una reprimenda brutal en el despacho Oval. Trump le dio la verdad al payaso de la cocaína por primera vez en su cara. El régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial, dijo Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Y dijo que Zelensky recibió una bofetada sólida. Esto es útil, pero no es suficiente. Tenemos que detener la ayuda militar a la maquinaria nazi. Bueno,
puede ser una puesta en escena, como algunos dicen, esto es una teatralización. Bueno, si es una teatralización están todos metidos, incluyendo los rusos, porque los rusos empiezan a decir, bien, no es suficiente, hay que parar la ayuda militar, pero es un buen primer paso haberle dicho en la cara a Zelensky lo que es. Porque lo que estamos diciendo, lo que le dijo Trump es lo que decíamos nosotros siempre acá. Lo que pasa es que, claro, es una cosa que lo diga Trump y otra cosa que lo diga yo. Y después hubo repercusiones. Elon Musk dijo en X, en su red social, que Zelensky se destruyó a sí mismo ante los ojos del pueblo estadounidense. Bueno, tal vez esto era lo que yo decía antes, que quería buscar Zelensky. Pero Zelensky lo que quería era básicamente es eso, que Trump exhiba las bajezas de Ucrania. Porque mucha gente se entera por los medios te dicen, no, Ucrania quiere la paz, es Rusia el que agrede, es Rusia esto, Rusia aquello. Y bueno, Trump lo confrontó, le dijo lo que era cierto, y Zelensky no atinó a responder más que no vamos a firmar un acuerdo de paz porque queremos garantías que Estados Unidos no está dispuesto a darle. Y eso es interesante porque eso de alguna manera habilita a que Trump pueda dejar de estar comprometido con la ayuda militar a Ucrania y obviamente con los desembolsos de dinero, porque también ha habido mucha plata para sostener la estructura administrativa ucraniana, porque no solo hay que mandar armas, hay que pagar sueldos. El problema acá que hay es que Estados Unidos busca básicamente cambiar el orden de las cosas. Y había una situación complicada porque la prensa, que otra vez por eso hoy decían que ya Telefe estaba defendiendo a Zelensky, la prensa global está alineada con los enemigos de Trump. Volvemos a ese viejo enfrentamiento, globalistas versus trumpistas. Si no entendemos ese enfrentamiento, que no tiene nada que ver con izquierdas o derechas, patriarcados y demás pavadas, no entendemos qué pasa. Y el problema es que los medios y los políticos en general se mueven en esas categorías, no todos, pero la mayoría, y entonces plantean cosas falsas y al ciudadano común le llegan las cosas equivocadas. Zelensky entonces es un patriota porque le invadieron Ucrania y el tipo está resistiendo, solo es un héroe. La realidad es que Zelensky viene fruto de un golpe de Estado, no lo hace él obviamente, lo hace otra gente, pero él termina heredando esa corriente política que va a confrontar con Rusia, que mataba a sus propios ciudadanos a miles, que bombardeaban durante años a sus propios conciudadanos y que llevó al país a una guerra suicida, porque no tiene ninguna chance. Ucrania nunca la tuvo de poder vencer a Rusia, era algo que todos sabíamos, pero solo la propaganda y la hizo posible. Por eso nosotros alguna vez, que una vez se pierde un poco la paciencia, decíamos que ojalá todos los que favorecieron la guerra de Ucrania, todos los que mintieron abiertamente diciendo que Ucrania ganaba la guerra, la estaba ganando, que los rusos no tenían capacidad de combate, no tenían armas, no tenían alimentos, comían razones vencidas, ¿se acuerdan todas las cosas que decía? Yo siempre saco el caso de Yago Rodríguez, cómo se dio vuelta el youtuber español, que después empezó a aparecer en los grandes medios españoles. ¿Se van a hacer cargo del millón de muertos de ucranianos que hay ahora? Porque murieron 1 millón de personas por esto, por algo que no tenía ni pies ni cabeza desde el principio. Y Rusia en realidad está combatiendo con una mano atada a la espalda. No ha utilizado sus armas principales, no ha utilizado su arsenal nuclear, ha sido moderado. Se reían cuando hablábamos de operación especial militar. Eso significaba que estaban peleando con determinados recaudos, no atacar determinados blancos civiles. Fíjense que casi no han atacado Kiev. Kiev podía estar absolutamente destruida, creando un caos social para que el gobierno ucraniano tendría que estar atendiendo a la población ucraniana y no enviando recursos al frente. Y sin embargo Rusia solo atacó blancos militares. Y es el día de hoy que sigue usando esa política de no atacar blancos civiles. A diferencia de Ucrania, que ataca sistemáticamente blancos civiles seleccionados por la OTAN.
Entonces, dadas esas características, se presentaba a Zelensky como una especie de héroe al cual había que darle todo porque peleaba por la democracia y la libertad. Mientras Putin era un malo asesino que tiene un mal día y empieza una guerra nuclear. Bueno, Trump lo que hizo fue públicamente mostrar que eso no era así. Mostrar un poco la verdadera naturaleza del conflicto. Esto pasa así porque Biden te dio las armas, porque Biden te sostuvo esa guerra que nunca tendría que haber comenzado, quisiera, si estaba yo en el poder, nunca hubiese comenzado, y que Rusia te hubiese pasado por arriba en 2 semanas si no hubiese sido por lo que hicimos nosotros, porque pusieron armas, no lo están diciendo, pero pusieron tropas, pusieron muchísimas cosas. Volcaron todo el aparato de la OTAN, hasta tal punto que hoy ellos mismos te dicen que los arsenales de la OTAN están vacíos. Están vacíos los arsenales de la OTAN. No es solo que la guerra se va a detener porque Estados Unidos quiere salirse, porque no hay cómo seguirla. Porque si no, la escalada debería ya ir a una guerra directa entre Estados Unidos y meterse en el terreno nuclear. Estados Unidos no estaba dispuesto a dar ese paso, y por eso se quiere salir de esta condena. Y por eso es tan absurdo y irracional lo que está haciendo el resto de la Unión Europea, que pasaron a ser de los defensores de derechos humanos a ser los que promueven una guerra mundial. ¿Por qué? Bueno, yo creo que acá es donde también deberíamos preguntarnos también toda esa mentira de los derechos humanos, en qué significaba la hipocresía de esta gente, que cuando los ves en el terreno te das cuenta de los que actúan. ¿Y por qué digo esto? Porque en el medio de este lío, Starmer, el primer ministro británico que viene de reunirse con Trump, por lo visto la reunión fue bastante infructuosa, declaró que Londres y Bruselas deben desempeñar el papel pleno a la hora de garantizar la seguridad de Kiev, desplegando tropas británicas en Ucrania. Tropas que Rusia ya avisó que va a aniquilar en cuanto las pongan en el territorio ucraniano, y que además el Reino Unido vive de recuerdos pasados. El Reino Unido no tiene capacidad militar para enfrentar a Rusia, pero ni por asomo. Por eso necesitaba la atracción de Estados Unidos. Y Starmer no fue el único. Hay uno que es más sorprendente todavía, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez acaba de publicar Ucrania querida, España está contigo, después de la reunión de Trump. Si esto no es desafiarlo a Trump. Ahora, ¿desde cuándo España es tan confrontativa con Estados Unidos? Tendremos que remontar un siglo atrás, un siglo y cuarto atrás, cuando tuvieron una guerra entre sí. ¿Desde cuándo España, que es miembro de la OTAN, ahora desafía a Estados Unidos apoyando a Ucrania? O sea, ¿qué le agarró a Pedro Sánchez? Ahora le agarró un ataque antiestadounidense. Y sin embargo, si yo mal lo recuerdo, tiene Gibraltar ocupado por el Reino Unido, el cual ahora es socio en esta nueva aventura militar. Y otra de las estrellitas europeas que se metió en la historia fue Macron, que después del intercambio entre Zelensky, todo esto pasó ahora, entre Zelensky y Trump, volvió a escribir en sus redes sociales que Rusia es el agresor y que debemos respetar a quienes hayan luchado desde el principio. Han estado luchando desde el principio. Es decir, según Macron, Trump es un irrespetuoso con Zelensky. Ustedes se imaginan cómo esto va a caer en el Salón Oval de la Casa Blanca. Si Trump sigue las relaciones con España, con Francia, no van a ser muy buenas. Y vamos a ver qué pasa con el Reino Unido, porque toda la historia de relaciones amistosas creo que se están poniendo de punta. Hasta ahora no había escuchado nada de Alemania. ¿Qué es lo que más o menos piensa Occidente? Hay una nota ya de la revista Responsible Statecraft, que la escribe un politólogo, Anatol Lieven, del Quincy Institute for Quincy Institute for Responsible Statecraft, que es un centro de investigación estadounidense fundado en el 2019, el calor del gobierno de Trump, para promover una política evidentemente globalista.
Este buen hombre escribe, y esto lo traje porque me parece que condensa de alguna manera el pensamiento general en Occidente. Ser en el occidente colectivo globalista. Vamos a tener que hablar porque allá tenemos dos occidentes. Ser racional y razonable sin palabras innecesarias y sobre todo sin conversaciones al estilo de un vestuario privado no le conviene a Donald Trump. Su diplomacia de a gritos e insultos de presión cruda tiene más probabilidades de conducir al desastre que al progreso de cualquier empresa que emprenda. Si tiene una línea directa con Dios, y obviamente él cree que la tiene, debe aprovecharla. Ya sea que estés hablando con la deidad o con cualquier otra persona, los asuntos internacionales deben discutirse en silencio. Esa es la crítica hacia Trump de precisamente el globalismo. Y después siguió diciendo, es probable que un consejo sin sentido cuando se ofrece a productos de sistemas políticos democráticos, y en este caso Trump, necesitaría experimentar. Algo así como un rayo en el camino a Damasco para seguir el sensato consejo de comportarse con más modestia. Sin embargo, los últimos días deberían haber dado una lección sobre la estupidez y el peligro de la diplomacia del megáfono. Y después le dedica un parrafito a Trump, a Zelensky, que dice, lamentablemente el presidente Volodymyr Zelensky no pudo contenerse y también se involucró en esta disputa al otro lado del océano. Aunque es un actor, debería haber sabido controlar el estado de ánimo de sus interlocutores y de las masas populares. Y termina rematando diciendo, este tipo de historias son malas para la administración de Trump y peligrosas para el proceso de paz, porque permiten que a los opositores de Trump y a los opositores del proceso de paz denunciarlo como una capitalización ante Rusia. Los enemigos e incluso pueden encontrar un motivo en la amistad personal e ideológica entre Trump y Putin, olvidándose de la paz como un paso necesario para poner fin a la guerra destructiva, eliminar los graves peligros para la paz y los costos para Estados Unidos y respetar la voluntad de la mayoría de la comunidad internacional. Y el propio Trump, remata, les dio esa carta de triunfo. ¿Qué es lo que dicen básicamente? Que se equivoca Trump porque pone en peligro la paz, porque pone en peligro a quienes quieren el proceso de paz. Yo, si no entendí mal, Trump lo que le estaba diciendo a Zelensky es, tenés que aceptar la paz, y el que estaba diciendo, no voy a aceptar la paz y voy a seguir con la guerra, era Zelensky. Fíjense el arte de utilizar las palabras para representar exactamente lo contrario de este señor Anatol Lieberman. Esto es lo que hace Occidente constantemente, tergiversa las situaciones. Por eso digo, hay que ver si esto no fue una puesta en escena a propósito para que todo el mundo vea y desautorizar a los Lieberman que andan escribiendo estas cosas. ¿Cómo esto es peligroso para Estados Unidos y para el mundo y para los amantes de la paz? Porque en realidad, de acá donde dice la verdad, porque esto puede ser denunciado como una capitulación ante Rusia. Y ese es el problema, es lo que dijo Borrell. ¿Se acuerdan cuando dijo hace un par de años Rusia debe ser derrotada militarmente? Bueno, ese es el problema de esta historia. Ellos no pueden tolerar que Rusia sea hoy la ganadora de la guerra, que se capituló ante Rusia. Eso no lo podía haber dicho Trump. Eso es lo que le está diciendo, que está dándole herramientas a la gente deplorable como nosotros, que dice Rusia está ganando la guerra y finalmente es necesario hacer la paz teniendo en consideración estas cuestiones. Esto para este hombre es un grave peligro para la paz y para el costo de Estados Unidos, y no respetar la voluntad de la mayoría de la comunidad internacional. Yo no estoy tan seguro que la mayoría de la comunidad internacional esté de acuerdo con esto, excepto que la comunidad internacional pasa como en España, con Pedro Sánchez tomándose atribuciones, o Macron en Francia, o Scholz en Alemania, o Steinmeier en el Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido puede ser, pero en la mayoría de los lugares la población común no quiere una guerra con Rusia y quiere terminar con esta guerra. Son sus dirigentes, como Katia Kallas, otra joyita,
quieren la guerra como del lugar, como Annalena Baerbock, la alemana. Este tipo de gente hace las cosas a espalda, pero después titula que es la comunidad internacional la que quiere eso. Los pueblos del mundo quieren seguir la guerra para derrotar a Rusia. No quieren decir eso. Y por eso exhibirlo a Zelensky así, tal vez no haya sido una mala idea, a pesar de estas críticas de no se hace la diplomacia como un megáfono y se habla por lo bajo. Es verdad, la diplomacia se suele hacer de esta manera. El problema es que cuando vos la haces de esta manera también te encontrás con que la prensa cuenta lo que se le da la gana. La cantidad de veces que dijeron desde que ganó las elecciones Trump hasta ahora que Trump básicamente iba a traicionar a Putin y que iba a ayudar a Zelensky y que lo amenazaba a Putin y que le iba a multiplicar las sanciones y le iba a llevar a la edad de piedra, iba a aguantar. 1000 cosas dijeron y que en definitiva nunca salían de la boca de los funcionarios estadounidenses. Esto salía de la prensa, generalmente británica. Ese es el problema de tergiversar esto. Y que después, ¿qué hace? Genera efecto contagio. La idea de que esto solo perjudica a Trump, no la entiendo, sinceramente. ¿Por qué solo perjudica a Trump esta discusión con Zelensky? ¿Zelensky acaso quedó bien parado? Un parrafito a Zelensky, bueno, tal vez no tendrías que haberle contestado así. Eso fue todo lo que le dedicaron. Y son estadounidenses los que escriben esto, para que se entienda cuál es el problema interno que hay, el lío que tienen, ¿no? Plantear que esto puede tener consecuencias catastróficas para los Estados Unidos como para el resto del mundo, la verdad es algo bastante delirante. Uno no entiende por qué esto perjudica a Estados Unidos y al mundo, cuando en realidad lo que estaban haciendo antes con esa diplomacia que este buen hombre auspicia, estaba llevando una guerra nuclear. O sea, es un arte que han desarrollado de tomar los eventos reales y transformarlos en algo que signifique lo contrario a lo que sucedió. Recientemente hubo un viajecito también de Emmanuel Macron, que voló a Estados Unidos para hablar precisamente con Trump. ¿A qué fue Macron? Según dicen los medios, viajó para pedirle garantías de seguridad a Ucrania. Pero esto resultó una pérdida de tiempo, como informó el medio político, uno de los que se quedó ahora sin financiación por la USAID, proporcionando, según el medio, algunos detalles que por supuesto hay que uno tomar siempre con pinzas, ¿no? Pero en definitiva, la presión de los europeos define uno tras otro diciendo hay que ayudar a Ucrania, hay que ayudar a Ucrania. Y Trump que le dice no, pero que se acabó. Y no lo quieren entender hasta que el último fue Zelensky, que bueno, terminó como terminó. La relación entre Trump y Macron, esto puso político, nunca ha sido amistosa ni de confianza. Siempre ha habido tensión, sí, eso es cierto. Las bromas y los abrazos difícilmente pudieran ocultar la brecha entre los presidentes estadounidenses y su homólogo francés, y en conversaciones privadas el presidente francés admitió que había volado a Estados Unidos en vano. Sí, era obvio que iba a volar. Un detalle más que me olvidé. Zelensky en algún momento le dijo, Trump le dijo a Zelensky en algún momento en la discusión que ellos habían apoyado a la oposición. Y lo mismo pasó con Macron, y lo mismo pasa con Pedro Sánchez, y pasa con Starmer. A Starmer inclusive le recordó que había apoyado a Biden en la elección anterior que lo hizo a Biden presidente. Guarda con ese tema, porque Trump está con todo anotado de quién jugó en contra de él en las elecciones anteriores y se los está recordando, diciéndole, vos jugaste en contra mío y ahora me venís a pedir que yo te ayude. Marco Rubio también tuvo un incidente en estos días, ya que canceló una reunión previamente acordada con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, básicamente la canciller, Kaja Kallas, que había viajado apresuradamente a Washington para tal fin. Fíjense que fue a hablar con Rubio, llegó a Washington y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos la agenda muy apretada y no nos quedó tiempo para hablar. Bueno, desplante más claro que ese no se puede pedir, ¿no?
Euronews dijo, citando fuentes oficiales, que la gestión estadounidense fue una completa sorpresa para los europeos, ya que varios días antes Kallas había anunciado personalmente las negociaciones con Rubio. Lo que le está diciendo Trump, y no lo quieren entender los europeos, es que no hay más para hablar. Ya están las decisiones. Y les está recordando a los europeos que el jefe es Estados Unidos. O sea, ellos estuvieron ahí porque tenían un trabajo que hacer, y ese trabajo es obedecer a Estados Unidos. El problema es que hubo un cambio de mando en Estados Unidos y el nuevo jefe opina distinto al anterior. Entonces, les guste o no, van a tener que encuadrarse con el nuevo jefe. Ese es el problema. El 24 de febrero dijo que había una comunicación sobre temas de interés para ambos, y para la Unión Europea los temas más urgentes han sido Ucrania y las relaciones transatlánticas. Un alto funcionario estadounidense explicó que la cancelación fue a que nunca estuvo incluida en la agenda de Rubio y que había un conflicto de horarios, por lo cual no la podía recibir Rubio. O sea, ni siquiera la habían agendado. Eso es lo que le contestaron. Básicamente terminó reuniéndose con representantes del Congreso. Bueno, ahí están los demócratas que seguramente la van a recibir como una heroína. El 23 de febrero pasado, también otro que tuvo problemas fue Andrzej Duda, el presidente polaco, que viajó a Estados Unidos, estuvo esperándolo 1 hora y media Trump para que le dé apenas 10 minutos de su tiempo. O sea, Trump se está cansando de hacer desplantes a todo el mundo, inclusive los que se suponía que iban a ser sus socios. Entre paréntesis, a Milei, más allá de gestos así, nunca lo recibió. Pero claro, tiene algunas otras cosas que hacer Trump y no creo que esté de humor para algunas pavadas. Los medios de comunicación occidentales afirman que las relaciones entre Estados Unidos y Europa se han roto. Trump se muestra, esto lo puso político, se muestra muy categórico respecto a Ucrania y a Zelensky, ya que este último ofreció los recursos minerales a cambio de un plan de la victoria contra Rusia y ahora se echó para atrás. Es por esto que Estados Unidos no tiene ninguna intención de ofrecer una garantía de seguridad a Ucrania. Es más, la adhesión a la OTAN tampoco está en los planes de Estados Unidos. No daré garantías de seguridad, dejaré que Europa lo haga por sí sola, si es de su interés, si es de su prójimo, pero ahora todo lo posible para que todo salga como se debe. Seguiremos siendo socios de Ucrania, necesitamos tierras raras y Ucrania tiene muchas. O sea, básicamente le tiraron el fardo a los europeos y ahí todavía, esto es un poquito anterior, todavía estaba con la idea de las tierras raras, que ahora definitivamente naufragó, lo cual aclara también una cuestión, porque esas tierras raras, la mayor parte ya están en manos de Rusia, lo cual significaba un enfrentamiento con Rusia. Y yo a veces decía, ¿qué es más barato para Estados Unidos para obtener esas tierras raras? ¿Dejar que las tenga Rusia, pagar lo que valen e importarlas, o hacer una guerra? La guerra le va a salir muchísimo más caro y es probable que la pierda. Lo más fácil es retirarse y comprar lo que necesita. Rusia se lo va a vender. Rusia se compromete a venderlo. Rusia no es que lo está bloqueando Estados Unidos. Rusia le dice, ustedes quieren las tierras raras, las pagan y se acabó, no hay ningún problema. Eso es lo más, que eso hay mucha gente que le cuesta entenderlo. Dice, no, Estados Unidos lo toma por la fuerza. Estados Unidos lo toma por la fuerza cuando es más barato tomarlo por la fuerza. Ahora, si es más caro tomarlo por la fuerza, no es negocio tomarlo por la fuerza. En el caso hipotético que podría tomarlo por la fuerza, que es eso, lo otro problema que viene de la mano. Al mismo tiempo, Rubio, hablando con los aliados de la OTAN, dijo que Estados Unidos considera injusto subvencionar constantemente a sus socios a su costa, por lo que quiere poner fin a esto, el tema de bancar la defensa europea, entre otras cosas. Y la cuestión esta de los aranceles. Estados Unidos considera que está siendo perjudicado, lo han dicho hasta el cansancio, por una Europa que se aprovecha de Estados Unidos y le quiere poner aranceles. Y a todo el mundo le pone aranceles precisamente por eso. Curiosamente no a Rusia. Los analistas de la publicación británica The Economist, otra vez los británicos, consideran que la opinión del líder ruso también debe tenerse en cuenta y no puede ignorarse si existe un deseo serio de lograr una solución del conflicto. Bien, tardaron casi 4 años
para darse cuenta que para solucionar una guerra que está protagonizando Rusia hay que hablar con Rusia. O sea, ahora se dieron cuenta que si no hablan con Putin es difícil solucionar la guerra. Pues, ¿se acuerdan cuando hacían las conferencias de paz y excluían a Rusia, que era uno de los dos combatientes? Pero ¿qué tipo de conferencia de paz estás haciendo si a uno de los dos combatientes lo estás dejando afuera? ¿Qué locura de conferencia es esa? Bueno, eso es lo que estaban haciendo los europeos y parece que ahora The Economist, porque los británicos son los más vivos de todos y son los que siempre intentan caer parado, empieza a ver la realidad y a decir, bueno, tal vez no sea tiempo de ir abiertamente, menos contra Estados Unidos así cara a cara. Entonces, ¿cuál es lo mejor que se puede hacer? Bueno, seamos razonables, sentémoslo a hablar a Putin. Si queremos hacer una tregua o un armisticio o una paz con Rusia, sentémoslo a Putin y hablamos entre todos. Por lo tanto, Europa necesita presentar un único negociador, pero uno que pueda tomarse una foto junto a Putin, Trump y Zelensky al mismo tiempo después de las elecciones. Bueno, va a ser bastante difícil eso, ¿no? ¿Qué están haciendo los británicos? Tratando de bajar los decibeles y colar un tipo de ellos como negociador, porque como Trump ya les dijo, no los quiero a ninguno de ustedes en las negociaciones de paz, que finalmente terminaron fracasando, de alguna manera yo creo que por acción de la propia Europa, ¿no? Porque si los europeos se hubiesen plegado a la posición de Trump, Zelensky ya no tenía mucho para hacer, pero como lo están alentando desde atrás, Zelensky, jugado por jugado, sabiendo que le va el cuello en esto, decidió escalar la contienda ahora con Estados Unidos. ¿Quién puede ser el mediador? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Según el medio, no es fácil. Hoy en día es muy fácil encontrar a alguien que no pueda hacer esto y muy difícil encontrar a alguien que pueda ser esa persona. No puede serlo ni el jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, ni la jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el futuro canciller, o tal vez Friedrich Merz, aunque va a estar ocupado formando una coalición de gobierno, entonces lo descartan. ¿Quiénes aparece ahí atrás de eso? Macron. Macron podría ser el negociador, pero los halcones europeos no confían en él tras intentar establecer un diálogo con Putin del 2022. Bueno, eso es falso. No es que los halcones europeos no confían en Macron. Primero es que en algún momento tuvieron distintos intereses y Macron quiso hacer la de él. Quiso ser quien resolvía y columnaba a todos atrás. Bueno, como fracasó no lo pudo hacer, pero ahora lo quieren volver a llamar. El único problema es que Macron tiene malas relaciones. Si bien ha tenido voluntad de ir a ver a Putin y a Trump, no tiene buenas relaciones ni con Trump, ni con Putin. Con Zelensky es el único. Yo no lo veo a Putin aceptando como mediador a Macron, un tipo que quería mandar tropas francesas, y de hecho mandó a Ucrania. Los rusos han matado muchos franceses combatiendo bajo distintas excusas como voluntarios. Ponerlo a Macron de mediador parece difícil. Acuérdense que hubo muchos roces entre Francia y Rusia, por ejemplo, en África. Otra que ya se lleva también las palmas con el poquito tiempo, pero bueno, por los antecedentes uno se imaginaba que era así, es la señora Kallas, que criticó a Trump por los temas de conversación ruso. Washington ha lanzado comentarios fuertes contra Bruselas, aunque aparentemente se muestra amistoso contra Moscú, dijo Kallas, y también después agregó: las declaraciones que se han hecho contra nosotros son muy duras, las declaraciones sobre Rusia son muy amistosas, eso es un cambio. Afirmó entonces Kallas que si se permite que Rusia regrese a la mesa internacional como si nada hubiera pasado, habrá más conflictos armados y no solo en Europa. O sea, Kallas es otra que no quiere la negociación pacífica, y yo no entiendo de esta gente qué es lo que quiere. ¿No tienen conciencia que hay más de 5.000 armas nucleares en Rusia? ¿Piensan hacer qué con eso? ¿Que Rusia va a venir pidiendo rodillas disculpas? Si cada vez Rusia se va fortaleciendo más
Es una cosa muy, muy loca lo de esta gente. Pero bueno, algunos dicen que Macron puede ser el candidato entonces para esa negociación. Pero la verdad es que volviendo a ese tema, no parece que sea capaz de hacerlo, y menos como propone The Economist con la colaboración de Kallas, o sea, hacer una especie de dúo de negociaciones Macron-Kallas para ser inclusivos y tener paridad de cupo, ¿no? No sé si va a funcionar, a mí me parece que ni siquiera se van a sentar a hablar. Y por lo último, les dejo una última noticia que muestra hasta qué punto está fracturada la relación entre un sector de la sociedad estadounidense y el otro. La administración de Trump está investigando un fraude en el Fondo Climático de Biden. Según Trump, un programa de subvenciones de 20.000 millones de dólares fue establecido por el expresidente para financiar proyectos de energía limpia, pero está lleno de inconsistencias económicas. Todos los días sale un escándalo con decenas de miles de millones de dólares en Estados Unidos. Y los responsables de todo eso son precisamente los que apoyan el sistema globalista, y algunas veces están linkeados, relacionados con los europeos. Bueno, esto no parece que quede bien. Como conclusión, Europa está fracturada, Occidente está fracturado. Hay distintas corrientes enfrentadas entre sí, donde yo creo que hoy la prioridad ya ni siquiera es enfrentar a Rusia, las prioridades es matarse entre ellos para ver quién lidera Occidente. El Reino Unido aparentemente quiere salir de la contienda, que la ve mal parada, y jugar por debajo su carta de triunfo, que sería Macron, para posicionar al globalismo, aunque sea por la ventana. Mientras Trump juega a fondo, porque en realidad su objetivo es eliminar al globalismo.